El auditorio estaba repleto. Hombres, mujeres y jóvenes esperaban un debate anunciado con gran expectativa. No se trataba de un retador cualquiera. Frente a todos se presentó un pastor anciano de 70 años, de cabello canoso y rostro endurecido por los años de prédica. Caminaba apoyado en un bastón, pero con la voz fuerte y desafiante de quien aún se siente dueño de la verdad. Sus seguidores lo miraban con respeto, convencidos de que aquel día verían una victoria. El anciano levantó la Biblia en su mano derecha y gritó con voz grave: «Hoy demostraré que la Iglesia Católica ha engañado al mundo». La multitud reaccionó con murmullos, algunos aplaudiendo, otros con asombro. No era la primera vez que alguien retaba al sacerdote, pero sí la primera vez que lo hacía un hombre con décadas de experiencia en debates evangélicos. Sus palabras retumbaron en el lugar, cargadas de orgullo y desafío. El padre Luis Toro apareció entonces, caminando con calma y sosteniendo su Biblia contra el pecho. Su rostro irradiaba serenidad, en contraste con la dureza del pastor anciano. La multitud lo recibió con aplausos, otros con gritos de expectativa. La tensión era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. No había música ni presentación solemne, solo el silencio expectante de cientos de personas que sabían que presenciarían algo histórico. Cuando ambos hombres estuvieron frente a frente, el pastor señaló con su bastón al sacerdote y declaró: «Hoy se acabará la mentira de tu iglesia. Hoy demostraré que solo la Biblia tiene autoridad». El público contuvo la respiración. El padre Luis no respondió de inmediato. Colocó la Biblia sobre la mesa, miró al anciano con respeto y serenidad, y solo dijo: «Que hable la palabra de Dios». Así comenzó un debate que prometía extenderse hasta el límite de las fuerzas. El anciano no tardó en atacar. Con la Biblia abierta en sus manos, gritó: «La Iglesia Católica cambió los mandamientos, quitaron el segundo que prohíbe la idolatría y lo reemplazaron para engañar al pueblo». Sus palabras provocaron aplausos de sus seguidores y un murmullo inquieto en el resto de la multitud. Con voz firme añadió: «Hoy voy a probar que ustedes, con imágenes y estatuas, han corrompido la fe en el Dios verdadero». El auditorio se agitó. Algunos fieles católicos levantaban sus rosarios en alto, otros murmuraban indignados. El anciano pastor levantó el dedo acusador, con la seguridad de quien había repetido aquel argumento durante años. «La idolatría es pecado», exclamó con fuerza. Su voz temblaba no de debilidad, sino de la vehemencia que ponía en cada palabra. Para muchos, su ataque era contundente. Para otros, un eco de viejas acusaciones ya respondidas 1000 veces. El padre Luis lo observaba en silencio, sin interrumpir, mientras el anciano continuaba. «La Biblia es clara», dijo citando Éxodo: «No te harás imagen ni semejanza alguna». Cerró el libro con fuerza, convencido de haber lanzado un golpe imposible de esquivar. Sus seguidores lo aclamaban, convencidos de que aquel era el inicio del fin para el sacerdote. Los católicos, sin embargo, esperaban con ansias la respuesta, confiando en que el silencio de Luis era solo estrategia. El sacerdote alzó la mano pidiendo calma. Con voz tranquila pero firme dijo: «Hermano, la palabra no puede contradecirse. Si Dios prohibió imágenes, ¿por qué mandó a Moisés a construir querubines sobre el arca?». El murmullo se convirtió en un estruendo. El argumento cayó como un rayo. El anciano frunció el ceño, sorprendido por la rapidez y claridad de la respuesta. El público estaba dividido, y todos sabían que la batalla apenas comenzaba. El auditorio seguía vibrando tras la primera respuesta del sacerdote. El anciano pastor, con el rostro endurecido, golpeó el atril con su mano y replicó: «No compares lo santo con lo profano. Dios no necesita estatuas ni imágenes para ser adorado». Su voz retumbaba con furia, mientras agitaba la Biblia como si fuera un arma. El público evangélico lo vitoreaba, convencido de que el golpe había sido devuelto con más fuerza que antes. La tensión aumentaba segundo a segundo. El padre Luis no se inmutó. Con calma abrió nuevamente las Escrituras y citó: «Así dice el Señor a Moisés: harás 2 querubines de oro, obra de orfebre». Y añadió: «Si fuera pecado toda imagen, entonces Dios mismo habría mandado pecar». El auditorio quedó en silencio unos segundos, hasta que un aplauso espontáneo rompió la quietud. La lógica era aplastante. El anciano pastor frunció el ceño y apretó los labios, como si buscara en su memoria otro pasaje que contrarrestara aquello.
Finalmente respondió con voz ronca: «Pero ustedes se inclinan ante imágenes. Eso es idolatría, y lo sabes». Sus palabras fueron recibidas con aplausos de sus fieles, que coreaban su nombre. El sacerdote, sin levantar la voz, contestó: «No adoramos madera ni piedra, sino al Dios vivo que representan». Luego citó: «Como Moisés levantó la serpiente en el desierto». El contraste era brutal: gritos y furia de un lado, calma y Biblia abierta del otro. El público estaba dividido en dos mareas de emociones. Unos gritaban: «¡Amén, pastor!». Otros respondían con: «¡Viva Cristo Rey!». El ambiente era tan intenso que parecía a punto de salirse de control. Pero la calma del sacerdote se imponía. Con un gesto sereno, invitó al anciano a continuar. Era evidente que el debate sería largo y duro. Nadie pensaba ceder, y cada palabra era una flecha lanzada en medio de un auditorio convertido en campo de batalla espiritual. El anciano, al ver que su ataque sobre las imágenes no había dado el golpe mortal que esperaba, cambió de estrategia. Con voz ronca, pero firme, levantó su dedo y dijo: «Si de verdad quieres hablar de idolatría, hablemos de María. La Iglesia Católica ha hecho de ella una diosa». El auditorio reaccionó con un estruendo. Unos aplaudieron con fuerza, otros gritaron indignados. El anciano golpeó el atril, convencido de que esa acusación pondría al sacerdote contra la pared. «La Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo», gritó con fuerza el pastor anciano. Sus seguidores lo respaldaban con gritos de «Amén». El público católico, en cambio, levantaba imágenes de la Virgen, murmurando oraciones. La tensión alcanzaba un nivel altísimo. Los ojos del auditorio iban de un lado al otro, esperando la respuesta del sacerdote. El anciano sonrió, confiado, seguro de que había lanzado el argumento decisivo. El padre Luis alzó la mano pidiendo silencio. Con calma abrió la Biblia y leyó en voz clara: «Todas las generaciones me llamarán bienaventurada». Luego añadió: «María no es una diosa, es la madre del Salvador, y la honramos como lo hace la misma Escritura». Sus palabras fueron recibidas con un estallido de aplausos. El anciano frunció el ceño, sorprendido por la rapidez con la que la palabra se volvía en su contra. La multitud parecía inclinarse de nuevo. El sacerdote prosiguió: «Si honramos a Abraham como padre de la fe, ¿no honraremos también a la mujer que dio a luz al Hijo de Dios?». El silencio se apoderó del auditorio por un instante, hasta que un aplauso creciente lo rompió. Los católicos lloraban de emoción, mientras los evangélicos buscaban con la mirada a su líder anciano. Este apretó la Biblia contra su pecho, respiró hondo y se preparó para contraatacar. El debate estaba lejos de terminar. El anciano, endurecido por la réplica del sacerdote, levantó la Biblia con fuerza. «No te escapas», gritó. «Los católicos rezan a María como si fuera Dios. Eso es idolatría y lo sabes». Sus seguidores vitoreaban con entusiasmo, convencidos de que había encontrado la grieta definitiva. Los católicos, en cambio, alzaban sus rosarios en defensa. El ambiente era tan tenso que parecía que la plaza entera contenía el aliento, esperando la próxima respuesta del sacerdote. El padre Luis abrió las Escrituras con serenidad. «Hermano», dijo, «la oración a los santos es intercesión, no adoración». Luego citó: «La oración ferviente del justo tiene mucho poder». La plaza quedó en silencio. El sacerdote prosiguió: «Si pedimos a un hermano que ore por nosotros, ¿por qué no pedir a quienes ya están junto al Señor que intercedan también?». La lógica bíblica impactó a muchos. Algunos evangélicos presentes se miraban entre sí, confundidos. El anciano replicó con fuerza: «Pero la Biblia dice que solo Cristo es mediador». El sacerdote, sin levantar la voz, respondió: «Sí, Él es el único puente hacia el Padre, pero pedir la oración de un hermano no reemplaza a Cristo, la fortalece. María y los santos no salvan, interceden». Ese matiz encendió un nuevo debate entre los presentes. Los católicos aplaudían emocionados, mientras el anciano, aunque firme, se notaba cada vez más impaciente. Un murmullo se expandió por el auditorio. El anciano pastor golpeó el atril, pero su rostro denotaba cansancio. El sacerdote, en contraste, seguía con la calma de siempre, citando versículos con precisión.
Era evidente que aquel no sería un debate corto ni fácil. Cada argumento del pastor encontraba una respuesta sólida. El público estaba dividido, pero todos coincidían en algo. Estaban presenciando un choque de fe y convicciones que marcaría la historia de ese día. El anciano, viendo que sus ataques sobre María no lograban derribar al sacerdote, decidió cambiar de rumbo. Golpeó con el bastón el suelo y señaló con voz fuerte: «La figura del Papa es una mentira. La Biblia nunca habló de un hombre que gobierne sobre la Iglesia. Ustedes han creado un imperio humano y lo llaman santo». El público evangélico aplaudió de pie, mientras los católicos, indignados, respondían con gritos de protesta. La tensión alcanzaba un nivel máximo. El sacerdote escuchaba sin interrumpir, con la Biblia abierta en sus manos. El anciano prosiguió: «Cristo es la cabeza, no un hombre vestido de blanco en Roma». Sus seguidores gritaban «Amén», agitando sus Biblias en el aire. El ambiente parecía inclinarse a su favor. Sin embargo, la calma del padre Luis era como una muralla. La multitud lo observaba expectante, sabiendo que no se apresuraría en responder, sino que lo haría con la contundencia de la Escritura. Finalmente, el sacerdote levantó la voz con serenidad. «Hermano, en Mateo 16, Jesús dice a Pedro: Tú eres roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia», y le entrega las llaves del reino. ¿Acaso Cristo entrega llaves a quien no tendrá autoridad? El silencio se apoderó del lugar. El argumento era claro y directo. El anciano apretó su Biblia contra el pecho, mientras algunos de sus seguidores bajaban la mirada. Los católicos respondieron con aplausos ensordecedores. Finalmente, el sacerdote levantó la voz con serenidad. «Hermano, en Mateo 16, Jesús dice a Pedro: Tú eres roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia», y le entrega las llaves del reino. ¿Acaso Cristo entrega llaves a quien no tendrá autoridad? El silencio se apoderó del lugar. El argumento era claro y directo. El anciano apretó su Biblia contra el pecho, mientras algunos de sus seguidores bajaban la mirada. Los católicos respondieron con aplausos ensordecedores. El sacerdote agregó: «El Papa no reemplaza a Cristo. Es sucesor de Pedro, guardián de la fe entregada». El auditorio se estremeció. Muchos católicos lloraban, mientras algunos evangélicos discutían entre ellos, desconcertados. El anciano pastor, con el rostro rojo de esfuerzo, levantó la voz una vez más, pero ya no con la misma seguridad del inicio. El debate seguía encendido, y aunque no estaba derrotado, era evidente que sus fuerzas comenzaban a flaquear. El anciano, jadeante pero decidido, levantó nuevamente su Biblia y exclamó: «La Iglesia Católica ha inventado tradiciones humanas que no están en la palabra. Ustedes siguen dogmas creados por hombres y los imponen como si fueran mandamientos de Dios». Sus seguidores aplaudieron con entusiasmo, convencidos de que había golpeado el corazón del problema. Los católicos murmuraban inquietos, mientras la tensión aumentaba en cada rincón del auditorio. Con un gesto de triunfo, el anciano agregó: «Cristo condenó a los fariseos por poner tradiciones por encima de la palabra, y ustedes hacen lo mismo». Su voz retumbó con fuerza, arrancando gritos de apoyo. El sacerdote, en silencio, lo observaba con mirada serena, como un padre escuchando a un hijo testarudo. El contraste era evidente. Mientras el anciano se encendía en furia, el sacerdote mantenía una calma que desarmaba incluso antes de responder. El padre Luis abrió la Biblia y leyó: «Manteneos firmes y conservad las tradiciones que aprendisteis, ya de palabra, ya por carta nuestra». 1 Tesalonicenses 2:15. El auditorio estalló en murmullos. Luego añadió: «La tradición no es invención humana, es enseñanza apostólica transmitida fielmente». El golpe fue directo y preciso. Muchos en la multitud, incluso evangélicos, quedaron en silencio. El anciano apretó los dientes, sorprendido por la claridad del pasaje. Los aplausos comenzaron a resonar como una ola que crecía. El sacerdote levantó la voz solo lo necesario. La palabra y la tradición caminan juntas, porque así lo quiso el mismo Cristo al enviar apóstoles, no solo libros. La multitud católica se puso de pie, vitoreando. El anciano golpeó el atril con el puño, intentando imponerse, pero su respiración era agitada. El público entendía que la batalla estaba en pleno fuego, y ninguno de los dos pensaba ceder fácilmente. El anciano, sudoroso pero aún desafiante, cambió el rumbo del debate. Levantó la Biblia con voz ronca y gritó: «La Eucaristía es una mentira. Eso no es el cuerpo de Cristo, es solo pan. Ustedes engañan al pueblo con ritos vacíos». Sus seguidores estallaron en aplausos y gritos de «Amén».
Los católicos reaccionaron indignados, muchos alzando sus manos en oración. El ambiente se tornó aún más tenso, como si cada palabra encendiera una chispa en un campo ya inflamado. El sacerdote permaneció sereno, dejando que el eco de las palabras del anciano se disipara. Entonces abrió el Evangelio de Juan y leyó con voz firme: «Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida». El silencio fue absoluto. Luego añadió: «Estas no son mis palabras, son las de Cristo. ¿Te atreves a llamarlo mentiroso?». El auditorio estalló en un murmullo ensordecedor. El anciano quedó en silencio unos segundos, sorprendido por la contundencia del pasaje. Intentando recomponerse, el pastor replicó: «Jesús hablaba en sentido figurado». El sacerdote, con una calma implacable, respondió: «Si fuera figura, ¿por qué muchos lo abandonaron diciendo, dura es esta enseñanza?». El argumento cayó como una piedra pesada en el corazón de la multitud. Algunos evangélicos que aplaudían al inicio bajaron la mirada. Sin encontrar respuesta, el anciano respiraba con dificultad, consciente de que el golpe bíblico había sido fuerte y directo. El público reaccionaba dividido. Unos aplaudían con lágrimas en los ojos. Otros gritaban intentando defender al anciano. Pero la serenidad del sacerdote era como un muro inquebrantable. «La Eucaristía no es invención humana», concluyó el padre Luis. «Es mandato del Señor. Hagan esto en memoria mía». La plaza entera vibró con aplausos. El anciano, rojo de ira y cansancio, golpeó el atril con su bastón, dispuesto a no rendirse. El debate estaba en su punto más candente. El anciano, rojo de furia, levantó la voz hasta que retumbó en el auditorio. «Adoran un pedazo de pan. Ustedes se arrodillan ante algo que no tiene vida. Eso es idolatría disfrazada de religión». Sus seguidores gritaron: «Amén», con fuerza, convencidos de que había lanzado el golpe definitivo. El público católico reaccionó indignado, levantando cruces y rosarios, clamando en voz alta. El ambiente se volvió ensordecedor, como un mar de voces en choque frontal. El padre Luis esperó en silencio, y cuando el bullicio bajó, habló con serenidad: «Hermano, no adoramos pan, adoramos a Cristo presente en la Eucaristía». Abrió la Biblia y citó las palabras de Jesús: «Esto es mi cuerpo, este es mi sangre». El eco de esas frases estremeció la sala. Luego añadió: «Si el Señor lo dijo, ¿quién soy yo para llamarlo pan común?». La contundencia de la respuesta dejó en silencio a muchos, incluso entre los seguidores del pastor anciano. El anciano replicó golpeando el atril: «Es imposible. Cristo está en el cielo, no en un pedazo de pan». El sacerdote alzó la Biblia nuevamente y contestó: «Cristo dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Vas a limitar su poder para hacerse presente como Él lo desee?». El público explotó en aplausos. La autoridad de sus palabras era innegable. El contraste entre la ira del anciano y la calma del sacerdote se hacía cada vez más evidente. Los católicos lloraban de emoción, convencidos de que estaban presenciando algo histórico. Muchos se arrodillaron en el lugar, rezando. El anciano, jadeante, intentaba sostener su postura, pero sus manos temblaban sobre la Biblia. Su rostro mostraba cansancio, aunque no cedía. El sacerdote, en cambio, se mantenía firme, como una roca en medio de la tormenta. La multitud comprendía que la batalla espiritual seguía y que aún quedaban golpes por lanzarse. El anciano, sudoroso y jadeante, apoyó con fuerza su bastón en el suelo. Con voz ronca pero decidida gritó: «La Iglesia Católica cambió el día de reposo. Dios ordenó el sábado, pero ustedes adoran el domingo. Eso es rebelión contra la palabra». Sus seguidores lo aplaudieron con entusiasmo, convencidos de que había recuperado terreno. Los católicos, en cambio, respondieron con gritos de protesta. El ambiente volvía a encenderse, como brasas reavivadas por el viento. El sacerdote permaneció tranquilo, con la Biblia abierta. Cuando el ruido bajó, dijo: «El día del Señor no fue cambiado por capricho humano, sino por la resurrección de Cristo». Luego citó: «El primer día de la semana, cuando los discípulos se reunieron para partir el pan». El eco de Hechos 20 resonó en la plaza. El público murmuraba, sorprendido. El anciano frunció el ceño. Su argumento parecía fuerte, pero la respuesta del sacerdote lo golpeaba con claridad. El anciano replicó con furia: «Eso no anula el mandamiento». El padre Luis respondió con calma: «No se anuló, se cumplió. El sábado era la sombra, Cristo es la plenitud. Él resucitó en domingo y por eso los cristianos desde el principio celebran ese día». El auditorio quedó dividido.
Unos gritaban en defensa del pastor, otros aplaudían emocionados. El contraste entre la tradición apostólica y la rigidez del anciano estaba sobre la mesa, más visible que nunca. El público reaccionaba con intensidad. Los católicos se abrazaban convencidos de que su fe estaba respaldada por la misma Escritura. Los seguidores del anciano gritaban, pero sus voces sonaban menos firmes. El sacerdote, siempre sereno, cerró la Biblia un instante y añadió: «El domingo es memoria de la resurrección, el día en que la vida venció a la muerte». La multitud explotó en vítores. El anciano, con la respiración entrecortada, sabía que no podía ceder. El anciano, cansado pero decidido a no rendirse, se inclinó sobre el atril y gritó: «Durante siglos la Iglesia escondió la Biblia. Ustedes mantuvieron al pueblo en la oscuridad para manipularlo. Solo nosotros la hemos devuelto al pueblo». Sus seguidores vitoreaban con fuerza, convencidos de que aquel argumento era irrebatible. El público católico reaccionaba con incomodidad, y muchos se preguntaban cómo respondería el sacerdote a semejante acusación. El padre Luis tomó aire y con voz serena respondió: «Hermano, si la Iglesia hubiera ocultado la Biblia, ¿cómo crees que llegó hasta ti?». El auditorio se quedó en silencio. El sacerdote levantó la Biblia abierta y añadió: «Fueron los monjes quienes copiaron cada página con sus propias manos. La palabra sobrevivió porque la Iglesia la custodiaba con celo». El argumento sorprendió a muchos, incluso a los que habían llegado convencidos de la acusación del anciano. El anciano, nervioso, golpeó el atril con su puño y replicó: «La gente no podía leerla». El sacerdote respondió con calma: «Porque no todos sabían leer, pero se proclamaba en cada liturgia y se enseñaba al pueblo. La palabra jamás estuvo ausente». Luego citó: «La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios». La multitud estalló en aplausos. Era evidente que la acusación se desmoronaba frente a la evidencia histórica y bíblica presentada con serenidad. El auditorio vibraba con emoción. Algunos evangélicos presentes bajaban la cabeza, sin argumentos. El anciano, rojo de ira y agotamiento, respiraba con dificultad, pero aún no se rendía. El sacerdote cerró un instante la Biblia, la colocó sobre su pecho y dijo: «La palabra no fue escondida, fue preservada, y hoy, gracias a esa custodia, tú y yo podemos debatir con ella en la mano». La multitud se levantó de sus asientos en un aplauso atronador. El anciano, con la voz entrecortada por el cansancio, levantó una vez más su Biblia. «La Iglesia Católica ha engañado al mundo entero», gritó, golpeando el atril. «Han llenado de mentiras los corazones y millones están perdidos por su culpa». Su rostro mostraba la dureza de los años, pero también la desesperación de quien siente que sus fuerzas se extinguen. El público lo observaba con mezcla de respeto y tensión, consciente de que estaba lanzando su último arsenal. El sacerdote permaneció en silencio unos segundos, hasta que el murmullo bajó. Luego levantó la Biblia con calma y dijo: «Hermano, no es a mí a quien acusas, sino a Cristo mismo. Porque Él prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra su Iglesia». La plaza quedó en silencio absoluto. El contraste era abrumador. Un anciano gritando acusaciones y un sacerdote sereno, citando las mismas palabras del Evangelio. El auditorio entero contenía la respiración. El padre Luis continuó: «La Iglesia es de Cristo, no de hombres. Si algún sacerdote ha fallado, Cristo sigue siendo fiel. No hemos engañado al mundo, hemos llevado su palabra a cada rincón». Su voz no sonaba a defensa, sino a testimonio. La multitud reaccionó con lágrimas y aplausos. Algunos de los seguidores del anciano se miraban confundidos, sin poder negar que las palabras del sacerdote tenían una fuerza distinta, una convicción que no era humana. El anciano bajó lentamente su Biblia. Su respiración era agitada y sus manos temblaban. Por un momento pareció querer responder, pero no encontró palabras. El público, consciente de la tensión del momento, se levantó en un aplauso que resonó como un trueno. El sacerdote, en lugar de celebrar, cerró la Biblia y la colocó sobre el corazón, inclinando la cabeza en oración. El auditorio comprendió que el debate se acercaba a su clímax, y nadie quería perderse el desenlace. El anciano, jadeante y con el rostro marcado por el cansancio, hizo un esfuerzo más. Se apoyó en su bastón, levantó la Biblia y con voz quebrada exclamó: «No importa lo que digas, la Iglesia es obra de hombres, no de Dios».
Sus seguidores lo animaban, pero ya no con la fuerza del inicio. El público observaba la escena con compasión. Era como ver a un guerrero veterano lanzando su última flecha, consciente de que su carcaj estaba vacío. El sacerdote lo miró con respeto y respondió con voz clara: «Hermano, si fuera obra de hombres, ya habría desaparecido. 2000 años de persecuciones, divisiones y ataques no la han destruido. ¿Por qué? Porque Cristo la sostiene». El eco de sus palabras resonó en el auditorio. El anciano cerró los ojos un instante, como golpeado por la evidencia. El público católico estalló en aplausos, mientras muchos evangélicos guardaban silencio, reflexionando en lo escuchado. El anciano intentó replicar, pero sus palabras salían entrecortadas. Su voz ya no tenía la firmeza de antes. La verdad está en la Escritura, alcanzó a decir, pero su argumento quedó flotando en el aire, débil y repetitivo. El sacerdote levantó la Biblia en alto y proclamó: «Y esa Escritura es testigo de la Iglesia que la custodia». El público se puso de pie, gritando y aplaudiendo. El contraste era doloroso, un anciano exhausto frente a una verdad imbatible. El silencio se apoderó del lugar por un instante. El anciano bajó la cabeza, su bastón temblaba entre sus manos. El sacerdote, lejos de humillarlo, dijo con humildad: «No lucho contra ti, sino por ti. Cristo murió también por ti». Esas palabras conmovieron al auditorio más que cualquier argumento. Muchos lloraban, otros rezaban en voz alta. El debate ya no era solo una confrontación intelectual, se había convertido en un llamado al corazón, imposible de ignorar. El público estaba conmovido. Muchos habían llegado buscando un enfrentamiento, pero ahora sentían que presenciaban algo más profundo. Los aplausos se mezclaban con lágrimas y oraciones. El anciano pastor permanecía de pie, apoyado en su bastón, con la mirada perdida. Parecía buscar fuerzas en su interior, pero las palabras ya no le salían. El auditorio, antes dividido en dos bandos, se inclinaba cada vez más hacia la serenidad y firmeza del sacerdote católico. El padre Luis, con la Biblia aún en alto, declaró: «Cristo no vino a dividirnos con odio, sino a unirnos en la verdad». Su voz resonó clara, serena, pero con un poder que traspasaba corazones. Muchos católicos aplaudieron con fuerza, mientras algunos evangélicos presentes inclinaban la cabeza en silencio. El contraste era evidente. El anciano había lanzado acusaciones con dureza, pero el sacerdote respondía con palabras que no humillaban, sino que invitaban a la conversión. El anciano levantó la mirada un instante, como si quisiera responder, pero su voz se apagó en un murmullo que apenas se entendía. El público lo observaba con respeto, incluso los que estaban en su contra. No había burlas ni risas, solo silencio reverente. Era como si todos comprendieran que aquel hombre estaba enfrentando no solo a un sacerdote, sino a la verdad misma. El sacerdote lo miraba con compasión, sin aprovechar la debilidad de su adversario. El auditorio estalló en un aplauso unánime, no como celebración de una victoria, sino como reconocimiento a la palabra que había brillado sobre todo el debate. El anciano bajó lentamente la cabeza, sujetando la Biblia contra su pecho. El padre Luis, con voz pausada, dijo: «La palabra no humilla, libera». Ese mensaje resonó en cada rincón como el verdadero desenlace de la confrontación. El público sabía que la conclusión estaba cerca y todos contenían el aliento para el final. El silencio del auditorio era absoluto. Todos esperaban el desenlace. El anciano pastor, con los ojos humedecidos y la respiración entrecortada, bajó lentamente su Biblia. No era ya un gesto de victoria, sino de cansancio. El padre Luis lo miraba con respeto, como quien contempla a un hermano y no a un enemigo. «La verdad no necesita imponerse, solo mostrarse», dijo el sacerdote con calma. Esa frase, sencilla y firme, selló lo que el público intuía desde hacía rato. El auditorio entero se levantó en un aplauso ensordecedor. No se trataba de celebrar la derrota de un hombre anciano, sino de reconocer el poder de la palabra que había iluminado el debate. Muchos lloraban, otros rezaban en voz alta, y algunos evangélicos presentes admitían en voz baja que jamás habían escuchado respuestas tan claras. La figura del sacerdote, sereno y humilde, contrastaba con la del pastor que, aunque digno, no pudo sostener más sus acusaciones.
El anciano, aún de pie, apoyado en su bastón, asintió con la cabeza en silencio. No pronunció palabras de rendición, pero su mirada reflejaba que había comprendido algo más grande que la discusión misma. El padre Luis no lo humilló ni buscó aplausos personales. Cerró la Biblia, la colocó contra su pecho y dijo: «Que todo sea para la gloria de Dios». Esa frase, acompañada de su humildad, quedó grabada en los corazones de todos los presentes. Así terminó aquel debate histórico. Un pastor de 70 años había retado al sacerdote con todo su ímpetu, pero la palabra lo había enfrentado con serenidad y verdad. La multitud regresó a sus hogares con una certeza: no habían visto a un hombre vencer a otro, sino a la luz disipando las tinieblas. Roma, el auditorio y cada testigo guardaron aquel día como un recordatorio eterno. La fe verdadera no grita ni se impone, simplemente brilla y nadie puede apagarla.